Pasamos a la cónica siguiente, por establecer un orden. Es un poquito la más fulera, les aviso. La que sigue, la última, es la más sencillita casi de todas después de circunferencia, pero esta es un poco la más molesta porque tiene una gráfica que es un poco eh, compleja, tiene varios elementos y, bueno, tiene su parte un poquito incómoda, así que tengan paciencia, que iremos de a poco. Y en esta primera clase, de hecho, solamente vamos a ver cómo graficar y nada más, además de presentar todos los elementos. Cualquier duda, como siempre, chicos, me interrumpen y lo vemos en el momento, que eso es la idea esa es la idea, digamos, de hacer la clase en vivo y no pregrabada. Muy bien, hipérbola, ¿sí? Habíamos visto esta como una de las 4 secciones cónicas posibles. Es la curva que se forma justamente al cortar un cono con un plano que sea paralelo al eje del cono. Es decir, cuando el plano estaba vertical, era una posición en la que cortaba a las dos partes del cono, la de arriba y la de abajo, y se formaba esa curva que tenía como dos partes, justamente, que se denominaba hipérbola. Como dije recién, su forma no es tan sencilla como las cónicas anteriores. Tenemos dos formas posibles según la orientación, de la misma manera que nos ocurre con la elipse. Una hipérbola como la que se muestra ahí, que es lo que se forma, digamos, si el cono estuviera acostado. Es una hipérbola que se conoce como de desarrollo horizontal, o bien de desarrollo vertical, que es la que han visualizado cuando graficamos la intersección entre el cono y el plano. Pero es lo mismo rotado 90 grados. Les voy a presentar un gráfico completo de una hipérbola junto con todos sus elementos y iremos de ahí analizando un poquito qué es cada cosa. No se asusten con el gráfico que viene ahora, porque después de la filmina que sigue van a entender qué es cada cosa. Esto es una hipérbola, en realidad la hipérbola es lo azul nada más, ¿sí? La línea azul, las dos líneas azules corresponden a las dos partes de la hipérbola. El resto de las cosas son elementos que forman parte del gráfico, pero que no son la hipérbola en sí, pero son necesarios para poder dibujarlos. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos elementos. Centro. Bueno, el centro de la hipérbola, el punto que se va a llevar las coordenadas h y k, digamos, habituales, el puntito este, que si estuviéramos en un plano coordenado, tendría sus correspondientes coordenadas. Ahí va. Al igual que la elipse, es decir, tiene ciertas similitudes con la elipse en cuanto a los nombres de las cosas, pero tiene también ciertas diferencias muy sutiles que son fundamentales. Posee, al igual que la elipse, 4 puntos importantes que se llaman vértices, ¿sí? Y los estamos viendo acá. Tenemos el vértice A1, el vértice A2, el vértice B larga 1, el vértice B larga 2, ¿sí? En la guía probablemente ocurra lo mismo que pasó con elipse. El A1 y A2 se llaman B corta 1 y B corta 2. Quise mantener o respetar la notación del Power anterior. En todo caso, luego cambio la guía, no pasa nada. Entonces, tenemos estos 4 vértices. Ahora, a diferencia de la elipse, solamente 2 de estos vértices pertenecen efectivamente a la hipérbola. Fíjense que los puntos A1 y A2 son parte de la hipérbola porque están dentro de las líneas azules, que es la hipérbola. Y los otros vértices, B larga 1 y B larga 2, no forman parte de la hipérbola, ¿sí? Es una pequeña diferencia que ya encontramos respecto de una elipse. Posee dos focos, F1 y F2, que al igual que en la elipse, definen la hipérbola de una manera que vamos a ver más adelante. Estos puntitos, F1 y F2, que se llaman focos y que están uno y otro dentro de cada una de las dos ramas de la hipérbola, esto es una rama y esto es otra rama. Dentro de cada una de las ramas tenemos cada uno de los focos. Bueno, son los que le dan origen a la hipérbola, ya vamos a ver por qué. Las distancias desde el centro hacia los vértices o focos se denominan igual que en la elipse, A, B y C minúsculas, con el mismo criterio, digamos. Vamos a denominar como A minúscula a la distancia desde el centro hasta alguno de los vértices A1 o A2. Vamos a denominar como B minúscula la distancia del centro hacia los vértices B larga 1, B larga 2, y C minúscula la distancia desde el centro hacia alguno de los dos focos. O sea que esto es exactamente igual
que en la elipse. Pero lo que cambia un poquito es la formulita que relaciona estos A, B y C. En la elipse era a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. En la hipérbola cambiamos el más por el igual, ¿sí? O sea, el más va primero y el igual va después. El orden alfabético sigue siendo igual. Nos quedaría a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado. ¿Sí? Esta es una diferencia importante, no hay que confundirse entonces con esta fórmula porque si no después empiezan los problemitas. Y de manera análoga a la elipse tenemos tres ejes, pero cambia el nombre de estos tres ejes. A ver si es alguien de... No. El eje que va de A1 a A2, lo que en la elipse se llamaba eje mayor, acá se llama eje real. De A1 a A2. Se llama eje real. ¿Por qué no se llama eje mayor y las cosas serían más fáciles? Porque ya no tiene por qué ser el mayor. Y este dibujo lo está mostrando. Fíjense que el eje que va desde A1 hasta A2 es más chiquito que el eje que va desde B1 hasta B2. O sea, esa característica propia de la elipse, donde el eje mayor siempre es el más grande, en la hipérbola ya no tiene por qué ser así, entonces, por supuesto que le cambiaron el nombre para que no preste confusión. Se llama ahora eje real. El otro eje imaginario, el que va desde B larga 1 hasta B larga 2, lo que en la elipse era el eje menor, bueno, ahora se llama eje imaginario. A mí me gusta por ahí asociarlo esto de la siguiente manera. El eje real tiene los extremos realmente sobre la hipérbola, porque son los puntos A1 y A2. Sin embargo, el eje imaginario tiene sus extremos imaginariamente sobre la hipérbola, porque no están en la hipérbola. ¿Sí? No sé, una manera de alguna forma retenerlo. El eje focal se sigue llamando igual, el que va de foco a foco, y las medidas, por supuesto, al darse o usarse las mismas letras para los parámetros, siguen siendo las mismas, 2A, 2B y 2C respectivamente, ¿sí? De punta a punta. Como les dije hace un ratito, lo recalco en forma escrita, observar que en la hipérbola A puede ser menor que B, como se muestra en este ejemplo. Es decir, ya no se respeta esa relación donde A siempre tiene que ser mayor que B. Acá puede ser menor, puede ser igual, puede ser mayor, no hay criterio. Y es fundamental unos elementos especiales propios de la hipérbola es que presenta dos asíntotas, que son estas líneas, estas rectas punteadas que estamos viendo acá en forma diagonal, tanto esta como esta, son asíntotas en el sentido de que si se fijan, la hipérbola tiende a acercarse cada vez más a las asíntotas y nunca va a llegar. Esta distancia entre la hipérbola y la asíntota tiende a cero cuando yo continúo el gráfico, pero nunca va a llegar a ser cero. Y eso ocurre en las cuatro, digamos, direcciones en las que se desarrolla la hipérbola. Y esas asíntotas son las rectas que contienen a las diagonales del rectángulo que contiene a los vértices. A ver, no quiero que esto suene complicado si lo tratamos de interpretar bien. Cuando yo ubico los cuatro vértices de una hipérbola, puedo construir, con los cuatro vértices, habiéndolo ya dibujado, un rectángulo que es este gris, que es un rectángulo que contiene a esos cuatro vértices. Tiene que dibujar un rectángulo de tal forma que los vértices queden en los puntos medios de cada uno de los lados. ¿Sí? Bueno, las diagonales de ese rectángulo que dibujan, que el rectángulo en sí no es parte de la hipérbola, pero es una construcción que tiene que estar hecha si yo quiero dibujar bien la hipérbola. El rectángulo en sí, cuando le trazamos las diagonales, que son estas dos, si las extendemos, tenemos entonces dibujadas las asíntotas, tanto una como la otra. Las asíntotas es importante conocerlas porque me ayudan después a dibujar la hipérbola bien, porque sé más o menos en qué dirección tengo que salir, acercándome a la asíntota cada vez más. Acá viene la definición de hipérbola. ¿Por qué una hipérbola tiene esa forma? Bueno, se cumple lo siguiente. Todos los puntos de la hipérbola, que es la línea azul, cumplen que la diferencia, es decir, la resta de distancias a los focos es constante, da siempre lo mismo. Si cambiamos resta por suma o diferencia por suma, caemos en la definición de la elipse. Bueno, ahora es la resta en vez de la suma y eso da lugar a la hipérbole. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? A ver. Me paro en un puntito, supongamos, por acá, de la hipérbola, este punto de acá, ¿sí?
Tomo la distancia a un foco, esta. Tomo la distancia al otro foco, que es esta. La resto y me da algo, me da un número, ¿sí? No importa cuál. Bien, guardo ese número. Ahora me voy a otro punto totalmente distinto de la hipérbola, cualquiera, qué sé yo, me voy por acá. Tomo la distancia al foco 1, que es esta. Tomo la distancia al foco 2, que es esta. Las resto y me da exactamente lo mismo. Y si me voy acá, por ejemplo, tomo la distancia al foco 1, tomo la distancia al foco 2, las resto y me da lo mismo. Y siempre me va a dar lo mismo, ¿sí? La diferencia entre las distancias a dos puntos fijos, que son justamente los focos, es constante. Siempre va a dar lo mismo. Esto es lo que le da el sentido a una hipérbola, ¿sí? Así se define una hipérbola. No nos vamos a enroscar mucho con esto, o por lo menos en la práctica mucha aplicación no va a tener, pero es importante por ahí saberlo para diferenciarla de la elipse. Fíjense cómo cambiando suma por resta, la gráfica cambia radicalmente. Bueno, vamos a, habiendo visto o repasado ya los elementos de una hipérbola, a ver cómo es la ecuación canónica, ¿sí? Bueno, como presentamos al principio, y al igual que en la elipse, tenemos dos disposiciones posibles. Hipérbola de eje focal horizontal, como la que estaba dibujada en el ejemplo de recién. Y fíjense que tiene mucha familiaridad la ecuación con la de la elipse. ¿Qué es lo que cambia? Que en el medio, en vez de un más, tenemos un menos. ¿Sí? ¿Tiene que ver con lo de las distancias recién? No sé, se me ocurrió recién y no sé para qué lo pregunté porque no tengo la respuesta, pero me tendría que poner a analizarlo. Probablemente tenga algo que ver. ¿Sí? Y si fuera de eje focal vertical, nos cambia, ¿de qué manera la ecuación? Nos cambia digamos, la posición de la x y de la y. Fíjense que en el caso de la elipse, de la hipérbola horizontal, tenemos x menos y, digamos, y en el caso de la vertical tenemos y menos x. Y eso es lo que nos va a permitir identificar la orientación cuando tengamos una ecuación concreta, como vamos a ver ahora en el ejemplito que sigue. Según que aparezca primero, digamos. Si aparezca primero la X, es horizontal, si aparece primero la Y, es vertical. En la elipse teníamos otro criterio, porque al ser una suma, yo la suma la puedo escribir como se me cante, porque 2 más 3 o 3 más 2 es lo mismo, pero con la resta ya no tenemos esa libertad, entonces según cómo estén ordenadas las variables, identificamos enseguida la orientación. Vamos a un ejemplo concreto y a la construcción del gráfico. Vamos a graficar esta hipérbola que tenemos acá. ¿Sí? Y menos 2 al cuadrado sobre 9 menos x más 3 al cuadrado sobre 25 igual a 1. De una manera similar a lo que hacíamos en elipse, tenemos que hacer una especie de radiografía sobre ciertos aspectos de la hipérbola al principio, si queremos o pretendemos graficarla. Fundamental, empezar con una orientación. Es vertical, ¿por qué? Porque empieza con y. ¿Sí? Y menos x es vertical. Centro. Esto es igual que en todas las cónicas, menos 3 de x y 2 de y. Ojo que está como un poco desordenado. ¿Cuánto vale a? Bueno, siempre en la hipérbola a cuadrado, bueno, a ver si puedo volver hacia atrás. Fíjense que siempre a cuadrado es el que está debajo del primer término, digamos. ¿Sí? Siempre a cuadrado es el que está debajo del primer término. No importa si es el más grande o es el más chico, porque en la hipérbola ya no tiene por qué respetarse esa relación de tamaño, ¿sí? O sáquense eso de la cabeza, que era propio de la elipse. Entonces, esto tiene que ser a cuadrado. Este 9 de acá tiene que ser a cuadrado, con lo cual a vale 3. Y este, por descarte, 25 tiene que ser sí o sí b cuadrado, con lo cual b vale 5. Y con la formulita propia de la hipérbola podemos calcular el valor de c, haciendo justamente la ecuación correspondiente, ¿no? A cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado. No mira que soy tan pavote que me mandé una macana acá con una cuenta. Sí, me mandé una macana con una cuenta. Bueno, el valor de C está mal. Recién me acabo de percatar. Esto me pasa por hacerlo a la noche. El valor de C en realidad no es 4, porque
No, y por acá. Vamos a borrarlo. Y vamos a ponerlo, vamos a calcularlo bien, digamos. Bueno, por lo menos me di cuenta. Tenemos que la ecuación en la hipérbola que relaciona a, b y c es a cuadrado más b cuadrado igual c cuadrado. Yo tengo que a vale 3 y b vale 5, así que acá me queda 9. Colo, perdón. ¡Ay, qué Te da susto! 5,83. Ah, gracias. Bueno, tenés volumen alto, casi que hace un infarto. Ahí está. 5,83, listo. Bueno, despejando bien, que es lo que no hice claramente anoche, por hacerlo mentalmente, vamos a tener que C es 5,83. Gracias a la que me tiró el dato por ahí. Entonces, vamos ahí. 5,83 aproximadamente. Bueno, en el gráfico que sigue va a haber una pequeña, un pequeño desplazamiento de los focos producto de este error, pero no es nada grave. Bien. Con esta información entonces, que ahora la paso en limpio a la filmina siguiente, la vuelvo a corregir, vamos a ir armando el gráfico. Entonces, borro esto, vamos a arreglar rectángulo blanco, vos no sos 4, sos 5,83. Bien, vamos a empezar a tratar de armar la gráfica. Bueno, ¿qué hacemos? Primero lo fácil, el centro. Pip, ahí estamos, ¿sí? Menos 3, 2. Y ahora, de manera similar a lo que hacíamos con la elipse, digamos, tenemos que ubicar los 4 vértices de esta hipérbola, el A1, A2, B1, B2. Para lo cual tenemos que pensar en cuál es la orientación, porque la orientación de la elipse nos va a decir cómo tiene que quedar nuestro eje real, es decir, el que va desde A1 hasta A2. Como esta elipse a esta hipérbola es vertical, dile diciendo elipse. Como esta hipérbola es vertical, significa que el segmento de extremos A1 y A2, es decir, el eje real de esta hipérbola, tiene que quedar posicionado de manera vertical. Con lo cual, esta distancia A, que vale 3, que es la que nos dice a qué distancia está cada uno de esos vértices del centro, la tengo que caminar hacia arriba y hacia abajo, para que me queden, insisto, el eje real dispuesto de manera vertical. Entonces, me voy 3 para arriba, 3 para abajo, desde el centro, y ahí pincho los dos extremos A1 y A2. Y, por descarte, horizontalmente o lateralmente, es decir, haciendo 5 unidades hacia la izquierda y 5 unidades hacia la derecha, que es lo que vale B, voy a tener los vértices B larga 1 y B larga 2, que son los otros dos vértices, los extremos del eje imaginario. De esa manera me queda la cosa dispuesta así. ¿Hasta acá vamos bien? ¿O alguien se mareó con el tema de la orientación? Bueno. ¿Qué hago ahora? Ojo que... Perdón, yo tengo una Sí, pregunta. no sé, sí. No entendí cómo hago para saber bien si poner A horizontal o vertical. Y en realidad tenés que basarte justamente en lo que analizaste al principio, que es la orientación general de la hipérbola, ¿sí? Si la hipérbola es vertical, significa que el eje focal es vertical, y el eje focal tiene la misma orientación que el eje real. Entonces, en definitiva, si la hipérbola es vertical, tu eje real tiene que quedar vertical. Ah, bien. ¿Bien? Gracias. Y Sí. por O sea descarte, que el otro al revés. más o menos para siempre darte cuenta si es horizontal o vertical, vemos a la A o no. No, en realidad la orientación la vas a descubrir a partir de analizar la ecuación, lo que dije hace un ratito. Si empieza con y, o sea, si es y menos x, es vertical. Y si empieza con x, o sea, si es x menos y, es horizontal. Lo detectás de ahí. No podés identificar la orientación a partir de los valores de A y B porque no tiene por qué ser el más grande A. De hecho, acá queda recontra evidenciado. Fíjate que A es el más chiquito. No, sí, yo decía, pero por el gráfico, porque... Sí. Si ya tenés el gráfico, sí, ver las disposiciones es fácil, sí, sí. Okay. Sí. Colo, ¿te puedo hacer una pregunta rápida? Sí, tranquilo, no hay apuro. ¿Viste cuando explicaste cómo calcular C, que dijiste que era A al cuadrado?
más b al cuadrado igual a Y c al cuadrado. claro, y pusiste 9 al cuadrado. ¿Por qué es No, 9 al puse 9, cuadrado y puse no 9. 3 al cuadrado? No, puse 9 solito. Si puse al cuadrado se me escapó. Perfecto. Me parece que puse 9 Ah, solito. perfecto. ¿Mm? No, porque yo había visto 9 al cuadrado y me confundí. No, Gracias. de nada. No, por ahí capaz que me equivoqué, pero quise poner 9. Bien. Estamos... no, que no quiero que se me borre el valor de C. Bien, ya estamos entonces con los 4 vértices dispuestos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Ahora tienen que dibujar el famoso rectángulo ese. Ese rectángulo central es fundamental para poder dibujar la hipérbola. Si no está el rectángulo ese hecho, no puedo dibujar bien la hipérbola. Entonces, lo que hago ahora es tratar de construir un rectángulo que contenga estos 4 vértices que acabo de dibujar. Bueno, lo hago primero así nomás y después lo paso en la prolijidad, pero me imagino que el rectángulo tenía que ser algo más o menos así. Así, 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 upa, y así. ¿Sí? Esta sería la idea más o menos del rectángulo principal. Ahora lo voy a hacer bien. Y me queda ahí. ¿Sí? Es fácil, es construir algo rectangular que contenga a esos 4 vértices en los puntos medios de sus lados. ¿Por qué hago el rectángulo? Porque este rectángulo me permite, trazando y extendiendo las diagonales, dibujar las dos asíntotas. ¡Puc! Ahí están las dos asíntotas. ¿Sí? Estas son las dos asíntotas de la hipérbola. O sea que yo las necesito conocer para saber a qué se tiene que ir acercando cada una de las ramas de la hipérbola. Y ahora estamos en condiciones de dibujar la hipérbola en sí. Todo lo que grafiqué hasta ahora no es la hipérbola, son porquerías que tienen que estar para poder dibujar la hipérbola. ¿Sí? Ahora estoy en condiciones de empezar a dibujarla. ¿Cómo hago? Bueno, acuérdense que los puntos que efectivamente nacen, o que, mejor dicho, los vértices que efectivamente pertenecen a la hipérbola son los vértices A1 y A2. ¿Qué significa eso? Que cada una de las ramas de la hipérbola tiene que nacer de estos dos puntos. Estos dos puntos de acá, B1 y B2, no van a estar o no van a formar parte de la hipérbola. Con lo cual, si tengo que nacer desde este vértice y formar una forma hiperbólica que se vaya acercando a las asíntotas, tanto esta como esta, bueno, ya se irán imaginando que la cosa será algo más o menos así para este lado y algo más o menos así para este otro. Y de forma similar o simétrica, ocurre lo mismo por debajo. Desde este vértice A1 nacerá media rama para este lado y media rama para el otro. Así descartan el hecho de dibujar lo que no sería, que serían ramas que vayan hacia los costados, porque no puedo hacer nacer las ramas de la hipérbola de los vértices B larga. Tienen que nacer siempre de los vértices A. Por eso tienen que estar bien ubicados. Bien, yo tengo el dibujo bien hecho, eso fue una pruebita. Entonces nos quedaría esto que tenemos ahí. Eso azul es la hipérbola. Esos son los puntos que cumplen con la ecuación. Todo lo demás, insisto, son construcciones necesarias para poder dibujar esta hipérbola. ¿Qué falta por último? Y muy fácil, ubicar los focos. ¿Sí? A C unidades del centro, es decir, a 5,83 unidades del centro, y dentro de cada una de las ramas, es decir, hacia arriba y hacia abajo respecto del centro, me tienen que quedar los dos foquitos, y ahí los tenemos. Por supuesto, en mi caso, por mi error, por el arrastre del error que cometí al calcular C, están mal ubicados, tendría que ser bastante más para arriba y más para abajo. Pero bueno, no importa, yo creo que se entiende igual. Colo, ¿y es lo Sí. mismo dibujar, ubicar los puntos F1 y F2 antes o después? Sí, ¿Es lo mismo? es lo mismo, lo mismo. No se confundan después y no hagan nacer la hipérbola de los focos, digamos, o cosas así. Pero yo, digamos, traté de dibujar la hipérbola lo antes posible. Por eso, una vez que había hecho las asíntotas y los 4 vértices, ya estaba en condiciones de dibujarla. Pero si quieren terminar de ubicar los focos, no pasa nada. Lo importante es que el resultado final o la construcción final sea esta, digamos. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda con este proceso, chicos? No. Bueno, me alegro. Entonces, como esto es un poquito más complejo y si bien después tenemos que analizar las ecuaciones de las asíntotas y cosas así, vamos a esperar un poquitito. Así que lo dejamos acá y se ponen a trabajar con el ejercicio 1 de la guía de hipérbola, que bueno, al igual que en la parte de elipse, es graficar a partir de identificar estos elementos, digamos, orientación, centro, A, B y C.
Bueno, nada, laburen y cualquier duda que tengan me van preguntando vía WhatsApp como siempre. Bueno, les mando un abrazo. Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Coro. Nos vemos. Chao, gracias. Adiós.